Hola, soy Comeguito. Te invito a ver el siguiente podcast. Bienvenidos a Podcast Comego. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Carmen Julia Gaona Tapia. Carmen nos va a acompañar con el tema de neurosonografía fetal avanzada. Y bueno, la doctora Carmen Julia hizo la especialidad en ginecología y obstetricia en la Unidad Médica de Alta Especialidad, número 4, Luis Castelazo Ayala, del IMSS. Hizo la subespecialidad en el Centro Médico Nacional La Raza, igualmente del IMSS, e hizo un perfeccionamiento en Israel sobre neurosonografía fetal. ¿Es correcto? Así es, doctor. Bueno, a ver, Carmen, para empezar, coméntanos, ¿por qué es importante abordar este tema? ¿Qué tan frecuentes son las alteraciones o malformaciones en sistema nervioso central? Bueno, está estimado que globalmente alrededor entre 1 y 2 recién nacidos en 1000 van a presentar alguna de estas malformaciones. Se cree que esta incidencia puede ser todavía aún más, pero el problema radica en que no hay alrededor del mundo todo el personal calificado para poder realizar estudios que desde edades más tempranas o incluso a la edad gestacional que sea las pudieran diagnosticar, dado que el sistema nervioso central pues es un órgano que va cambiando durante toda la gestación y bueno, se requiere de un conocimiento de la anatomía durante toda la gestación de lo que es normal para poder así establecer qué podría ser anormal. Hay cada vez más interés en saber de esto, dado que hay muchas patologías que son muy minuciosas y sí, prenatalmente sería muy difícil de poderlas diagnosticar. Ahora bien, ahondando en el tema, ¿qué es la neurosonografía fetal? Bueno, es un estudio detallado del sistema nervioso central. Lo podemos dividir en aquellos que son básicos, que es el que todos conocemos, es el que realizamos en segundo trimestre en el ultrasonido morfológico. Y existe también la neurosonografía ya avanzada o detallada, que tiene ciertas indicaciones y bueno, recientemente se añadieron algunas guías por parte de la ISWOG, del White Journal, para poder hacerla o realizar desde primer trimestre un abordaje más completo al sistema nervioso central que va más allá de lo que conocíamos que se tenía que evaluar posiblemente. Justamente nos hablaba sobre algunas indicaciones. ¿Cuáles serían las indicaciones para hacer una neurosonografía fetal avanzada o se le debe hacer a todas las pacientes? No, como tal, una neurosonografía detallada estaría indicada en aquellas pacientes que tuvieran antecedentes de algún bebé con algún defecto ya sea de sistema nervioso central o de columna vertebral, en embarazos monocoriales, gemelares monocoriales, en aquellos bebés en los cuales a la hora de estar haciendo el ultrasonido de segundo trimestre se tuviera la sospecha de alguna malformación, también tanto en cerebro como en columna vertebral o como tal el canal medular. También estaría indicado en casos de sospecha de infección fetal, en casos de mamá con antecedente de alguna ingesta de medicamento que pudiera tener afección en la neurogénesis y también está indicado en aquellos bebés que se hace algún estudio de amniocentesis, toma de microarreglos específicamente que tuvieran variables de origen no certero, ¿no? Que pudiera ser también otra de las indicaciones. Muy bien, y hablando de la neurosonografía, ¿cuál es la vía de abordaje? ¿Deben de ser estudios vía endovaginal? ¿Son estudios con un ultrasonido convexo? ¿Cuál es la mejor vía de abordaje? La mejor vía de abordaje va a ser la vía vaginal, siempre y cuando el feto esté en presentación cefálica. Hay centros en los cuales se puede hacer incluso una versión externa para poder lograr la posición del feto y una combinación tanto de planos axiales, que son los más conocidos posiblemente por todos, pero para hacer una neurosonografía ya avanzada se requieren de planos coronales y planos sagitales, también ya descritos desde primer trimestre que no teníamos anteriormente, ¿no? Nos quedamos mucho en observar el signo de la mariposa en primer trimestre y creyendo que con eso estaba todo bien, y no, realmente ya hay planos, hay otros 2 planos axiales descritos, hay varios planos sagitales y varios planos coronales desde primer trimestre. Ahora, en edades gestacionales más avanzadas están bien descritos los 4 planos coronales, los 2 planos sagitales, o bueno, el parasagital y el sagital medio, y los 3 básicos que conocemos que son los planos axiales, perdón.
Ok, muy bien. Entonces, podríamos decir en este abordaje que no solamente debemos de realizar cortes axiales, también sagitales y coronales. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, tú nos has dicho, y creo que aquí va mucho, es la duda que algunos de nuestros médicos tienen, la neurosonografía entonces no solamente está indicada en un momento específico o en una semana de gestación específica del embarazo. No, es correcto. Bueno, la principal sospecha o tal vez la principal indicación que va a tener un feto de hacerse una avanzada es a la hora de estar haciendo el ultrasonido morfológico del segundo trimestre, que haya algún dato que no nos queda completamente satisfechos que encontramos en un plano axial. En ese momento se puede realizar una neurosonografía avanzada tomando en cuenta que hay varias estructuras del cerebro que no van a estar formadas o del todo completas para esa edad gestacional, que es alrededor de las 20 semanas en el cual lo realizamos. Se puede postergar más, todavía un poco más la gestación para hacer una más completa. La edad gestacional que se prefiere, por ejemplo, en Tel Aviv es a las 32 semanas, donde ya para esas semanas hay parte de la proliferación, organización y migración neurológica o neuronal como tal, y se pudieran diagnosticar ya patologías que solo son diagnosticables, por valga la redundancia, en el feto en el tercer trimestre. Patologías que no se van a ver ni en primero ni en segundo trimestre por cómo va formándose el sistema nervioso central. Es una de las edades gestacionales en las que se prefiere, entre las 28 y 32 semanas. Ya más allá de las 32 semanas costaría un poco de trabajo porque bueno, la presentación va descendiendo, es un poco más doloroso para la mamá también intentar manipular la presentación del feto. Entonces, 32 semanas sería una buena semana para poder hacer la evaluación ya avanzada. Muy bien. ¿Y cuáles serían las malformaciones en el sistema nervioso central más frecuentes? Aquí en México, y bueno, posiblemente sí en el mundo, la más frecuente, cualquier disrafismo espinal abierto, un mielomeningocele, por ejemplo, son de las más frecuentes en nuestra población. Alteraciones de la línea media, alguna agenesia de cuerpo calloso o disgenesia de cuerpo calloso, y bueno, patologías que involucran la bóveda craneal, que pudiera ser una acrania o un encefalocele. Que eso serían una de las patologías que podremos detectar incluso desde el primer trimestre. Así es. Ahora bien, nos hablabas en esta diversidad de patologías, existen patologías específicas del sistema nervioso por las cuales tendríamos que tener un asesoramiento por el médico genetista, ¿y cuáles serían? Sí, es de vital importancia, por ejemplo, alteraciones que se observan en cerebelo, aquellas que involucran al vermis principalmente, sería bueno asesoramiento por parte de genetista, o incluso ventriculomegalias que son muy leves. Está bien establecido que aquellas que son muy grandes o severas como tal, pues se pueden deber a algo más obstructivo, a algo infeccioso o incluso a algo hemorrágico. Pero aquellas que son leves, que están todavía dentro de lo variante de la normal y no tanto, pudieran tener un trasfondo genético, cromosómico posiblemente. Patologías de cuerpo calloso también es indispensable que tengan asesoramiento por genetista, sobre todo porque hay muchos genes que pudieran estar involucrados, incluso pues no todas las, hay unas que no se reconocen y tienen un desempeño neurológico pues normal, ¿no? Pero también aquellas patologías que tratan más sobre la maduración de la corteza del cerebro sí requerirían una valoración por genetista. O aquellas, por ejemplo, esclerosis tuberosa, ¿no? Que son aquellas que se acompañan de alteraciones cardíacas, por ejemplo, o aquellas malformaciones del sistema nervioso central que no son aisladas. Cualquiera que se pudiera presentar, que tuviera afección en cara, por ejemplo, en corazón, en riñón, sí valdría la pena que tuvieran un asesoramiento genético. Y hablando de este asesoramiento genético y por toda la diversidad de patologías que nos has mencionado, creo que sería muy importante. ¿Tienen lugar los microarreglos o no? Sí, precisamente cuando hay patología del sistema nervioso central, no nos quedamos conformes con un cariotipo. El estudio va más allá, se pide microarreglos y hay algunas patologías que valdría la pena incluso pedir un WES o una secuenciación como tal, ¿no? que es mucho más detallada. No se pide mucho en nuestro país, pero sí estaría indicado más allá de unos microarreglos. Perfecto, muy bien. Ahora, también nos hablabas de otras patologías que eran infecciones fetales.
qué infecciones fetales tienen repercusión en el sistema nervioso central y qué signos podríamos nosotros encontrar. Ok, principalmente pudiéramos encontrar citomegalovirus, Zika, que pudiera ser más frecuente en nuestro medio, y tal vez toxoplasma. Son las tres principales, me iría más por un citomegalovirus. ¿Y qué podríamos encontrar de repercusión o qué signos nos hablarían en el sistema nervioso central? Una periventriculitis, que estuviera muy reforzado la pared de los ventrículos, que hubiera también alteración en el tejido periventricular, calcificaciones principalmente, y bueno, que encontráramos tal vez quistes conatales o quistes en las astas que pudieran ser sugerentes. Hay otra que es una vasculopatía que se encuentra en los núcleos de la base, que también pudiera hablar de un citomegalovirus principalmente. Y bueno, ya más entrando en Zika, una microcefalia que pudiera también estar asociado, por ejemplo. Ok, muy bien. Y es muy interesante todas las diversas patologías que podemos encontrar en citomegalovirus. ¿Cuál sería el protocolo de estudio ante la sospecha de citomegalovirus, Carmen? Ok, estaría indicado hacerle a la madre un TORCH, una IgG, una IgM para citomegalovirus, una neurosono al feto, y nosotros estamos haciendo también una amniocentesis para PCR como tal para citomegalovirus. No está bien establecido el tratamiento, dado que no va a poder revertir los cambios que ya pudiera haber, por ejemplo, alguna alteración en oído medio. Sabemos que es de las principales causas de sordera. Entonces, ahí sí, aunque haya tratamiento, no va a poder ser revertible esto. Entonces, por ejemplo, en Israel no se da tratamiento para citomegalovirus, a menos pues, que la madre lo tuviera activo en alguna otra zona, pero ese sería el protocolo de abordaje a seguir con los fetos. Ok, muy interesante, Carmen. Ahora bien, hemos escuchado hablar de la resonancia magnética. En todos los casos debemos de solicitar esta resonancia magnética, primer punto, y segundo, en todos nuestros hospitales están capacitados para realizar este tipo de resonancias fetales. La primera pregunta es todavía difícil de poder contestar. Si todas las patologías requieren una resonancia, yo contestaría que sí. Hay muchas cosas que no nos permite ver un ultrasonido por el movimiento del feto, por la posición que tiene en el abdomen, si hay el panículo adiposo de la madre, que definitivamente en nuestro medio es importante siempre. Yo creo que sí se debería de pedir siempre, sobre todo porque hay muchas patologías que puedan ser estructurales, pero tienen repercusión a la hora de la migración neuronal. Entonces, eso tal vez es algo que nos está fallando, al menos en la raza. A todas las pacientes que vemos con defecto de sistema nervioso central se les pide resonancia magnética, y muchas de ellas han complementado el diagnóstico precisamente con alguna malformación de la maduración cortical. Ahora, si en nuestros centros están capacitados para hacer resonancia fetal, creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Los radiólogos de la raza, imagenólogos, no tienen la preparación, pero bueno, se han puesto también a estudiar un poco más junto con nosotros sobre qué secuencias son las que podemos usar en los fetos, que prácticamente son todas, y cómo se ve normal en una secuencia, por ejemplo, T1, en una secuencia T2, en un FLAIR, en un HASTE. Son varias cosas las que hay que tomar en cuenta, sobre todo porque para tercer trimestre el cerebro del feto ya no tiene tanta agua como lo tiene en primero o segundo trimestre, más bien ahora tiene muchos ácidos grasos, y eso facilita mucho también la visualización por los médicos. Entonces, yo creo que sí nos falta más preparación. No conozco o sé de algún lugar que tenga esa formación para resonancia fetal, pero bueno, ya hay centros que le están pidiendo, le están solicitando, y ahora sí que autodidactas. De hecho, justamente creo que todo el conocimiento, la práctica es la que nos va a dar al final del día todos estos resultados y toda esta experiencia, ¿correcto? Ahora, a manera de conclusión, Carmen, ¿alguna conclusión que quieras darle a todos nuestros oyentes? Bueno, pues la patología del sistema nervioso central es más frecuente de lo que creemos o de lo que podemos nosotros diagnosticar. Incluso pues en manos expertas, obvio no las mías, hay todavía datos muy inconclusos, ¿no? No es tanto, yo me acuerdo que mis profesores me decían mucho, no es tanto lo métrico, es más lo morfológico, ¿no? Cómo ves los cambios.
sobre todo a nivel del sistema nervioso central, todavía tiende a ser algo muy subjetivo, ¿no? Las alteraciones del puente, por ejemplo, las fibras nerviosas si se ven normales o si no, las cisuras, que son pues giros primarios, giros secundarios, giros terciarios, todavía es muy difícil, incluso para los expertos, lograr a un diagnóstico. Tan así que no hay tamizajes de tercer trimestre para sistema nervioso central, porque todo es muy subjetivo, ¿no? Es cómo se ve lo normal y ahora pues a intentar diagnosticar así es difícil. Mi sugerencia sería pues que todos intenten desde el primer trimestre ver más allá del signo de la mariposa y por supuesto en segundo trimestre lo que no vean normal, animarse a hacer ya planos más avanzados y si no está dentro de su posibilidad o no hay tanta confianza todavía, pues referirla a alguien que tal vez tenga un poquito más de experiencia en eso. Ok, muchas gracias Carmen por todos tus conocimientos y por compartirlos con todos nuestros panelistas. Gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, continuamos en Podcast Comego por un Comego sin fronteras. Muchas gracias y no se pierdan los siguientes podcasts.